Costo. Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también te mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Hermanos, mi nombre es Belén Olivas y como siempre agradeciendo al Señor esta oportunidad que me concede de estar con ustedes. También quiero agradecer su preferencia por Koinonia Radio. Gracias, hermanos, también por sus oraciones, por su granito de arena. Muchísimas gracias, hermanos. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo todavía en este libro que estamos viendo cómo vencer las preocupaciones. Queremos en estos momentos deshacernos de esas preocupaciones porque sabemos que siempre están tocando a nuestra puerta. Siempre cualquier cosa, inclusive cualquier corazonada, la damos por hecho, mis hermanos, y entonces es cuando empiezan las preocupaciones. Y recuerda que a veces lo que deseamos o lo que pensamos nos llega y a veces nosotros mismos como que nos atraemos cosas negativas. Por eso en estos momentos le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia, que nos dé su Santo Espíritu para poder, en este caso, ser instrumentos de gracia. Yo, ante la presencia de Dios, ante la presencia de ustedes, reconozco que sin Él nada soy, nada tengo y nada puedo. Y que lo que en estos momentos comparto con ustedes, mis hermanos, es verdaderamente el único fin de darle gloria, alabanza a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Pues bien, vamos a ver el tema de hoy que se llama el verdadero costo. El verdadero costo. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio, hermanos. Y el de nosotros ya lo pagó Cristo. Ya lo pagó Cristo. Y entonces nosotros, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué? Porque ciertamente no hemos aprendido a vivir como hijos de Dios. Y a veces, hermanos, no quiere decir que yo ya aprendí, que yo ya vivo como una verdadera hija de Dios. Quiero decirles que soy pecadora, que sigo fallando a Dios, que sigo fallando a los hermanos. Pero a comparación de cuando inicié, claro que he ido cambiando y que ya no quiero voltear para atrás por nada, porque ya no hay nada, ya no hay nadie, hermanos, mejor que Dios. Entonces, yo te invito, mi hermana, mi hermano, te invito a que abras tu corazón al Señor y le digas: Señor, aquí estoy, muéstrame el camino que habré de seguir. Pero luchemos, hermanos, con nuestra propia carne, con nuestro propio pecado, que constantemente ahí por estar siempre trabajando y luchando en contra de esos pecados que más nos acechan y que de alguna manera es el mundo, el demonio y la carne quien siempre está tocando la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón. Por eso, hermanos, vamos a seguir aprendiendo cómo deshacernos de esas preocupaciones, cómo vencerlas. Y ya miramos anteriormente, hermanos, el tema sobre
hasta aquí puedo llegar, ya basta. Pero hoy nos habla sobre el verdadero costo. A veces, hermanos, sabemos, y eso es también lo que muchas veces nos tiene ahí atorados, que sabemos que nos hemos equivocado y que estamos pagando las consecuencias de nuestros errores. Pero también el Señor nos enseña, hermanos, a tomar responsabilidad de nuestros propios errores. A veces vamos a arrastrar con esos errores que cometimos, pero ¿ahí nos vamos a quedar? Claro que no, porque, mis hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere transformar nuestra vida, y no solamente la mía, sino la de mi esposo, la de mis hijos, mi hogar, mi familia. Y esto es por lo que estamos luchando. Pero tú me dirás también, es que solamente yo estoy luchando. Pues no importa si nomás tú estás luchando. Hay alguien que está luchando. Hermanos, ayudémonos unos a otros para no doblegarnos ante nuestros problemas, ante cualquier desilusión que constantemente sufrimos y que a veces decimos, no, es que ya no vale la pena, ya no voy a luchar. Pues en cuanto decimos esto, mis hermanos, el enemigo se siente que ha triunfado con nosotros. Por eso no podemos decir no puedo. Debemos de decir sí puedo. Yo sola no. Con la ayuda del Señor sí puedo. Y por eso vamos a luchar. Mis hermanos, tomando el tema el verdadero costo, nos habla el sabio Balmes, que decía, el verdadero costo de una cosa es la cantidad de vida, de energía y de bienes que gastamos para conseguirlas. ¿Cuántas energías habremos nosotros gastado para conseguir lo que ahora tenemos? Y podemos hablar hasta de lo económico y de todo lo que tenemos. Y como a veces decimos, bueno, ¿y me voy a llevar todo eso? ¿O qué voy a dejar yo? Pleitos entre familia, porque lo que yo estoy haciendo es dejarles una muy buena cantidad de dinero a mi familia, a mis hijos. Y luego después nos damos cuenta, ¿verdad?, como ya lo hemos visto en testimonios, que la familia se quedan peleando como perros y gatos, y al último, en un 2x3, el despilfarro. ¿Y dónde quedó tu sacrificio? En nada. Seguir las cosas. No quiere decir, no quiero decir para nada que no vale la pena luchar por superarnos. Buenísimo, buenísimo, hermanos. Pero hay que darle el primer lugar a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadiduras. Entonces, hermanos, ¿para qué mortificarnos? ¿Para qué desesperarnos? ¿Para qué preocuparnos tanto? Si hacemos en orden las cosas, yo creo, hermanos, que vamos a superar todo. Todo lo vamos a poder superar, porque Dios mismo nos va mostrando el camino. Dios me da claro que hay ciertos hermanos que les ha pedido el 100%, que es lo que nos pide a todos, pero en este caso me refiero, por ejemplo, a los sacerdotes, a las religiosas, que les ha pedido directamente todo el tiempo, ¿verdad?, consagrado a Él. Pero también a nosotros los laicos, ¿verdad?, porque yo tengo que trabajar por mi santidad y por la santidad también de mi familia. No quiere decir que voy a descuidar,
¿verdad?, lo que el Señor me ha confiado. Entonces, tengo que trabajar conmigo, tengo que trabajar con mi familia. Entonces, basados en esta frase de tan verdadera, tenemos que preguntarnos, ¿no será que estoy pagando un costo demasiado por lo que quiero conseguir? ¿No me estará resultando exageradamente costoso lo que quiero obtener? ¿Acaso no estaré quemando demasiadas energías, afanándome y preocupándome, hasta acabando con mi equilibrio nervioso y mi salud, por lograr lo que deseo evitar y lo que me asusta? Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Muchas veces el sacerdote se ha preguntado y nos ha preguntado a nosotros, ¿cuál es la razón por la cual la gente, teniendo tan cerca su parroquia, no acude a buscar a Dios? ¿Por qué no acude? Y buscando, pues nos vamos a dar cuenta del por qué cuando vamos y visitamos las familias y preguntamos, y ahí encontramos las razones. Y la mayoría, sobre todo aquí en Tijuana, nos damos cuenta que viene gente de diferentes partes. Entonces, ahora sí vienen a buscar un trabajo, la mayoría viene pensando en que se va a pasar a los Estados Unidos, como yo eso pensaba, ¿verdad? Entonces, aquí se quedan y se quedan trabajando. Entonces, la mayoría está buscando el bien económico. Y al final, pues hasta se olvidan de Dios, porque están buscando la manera de hacer dinero, de buscarse 2 o 3 trabajos, y de esa manera hay un desgaste físico. ¿Qué ganas ya de salir? Muy apenas salen a buscar la comida. Entonces, pensemos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos. Mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Y estamos viendo el día de hoy, en su tema, que la mera verdad, hermanos, es maravilloso, porque aquí, mis hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? Y aún nos hacemos tantas preguntas sobre el verdadero costo. ¿Cuál es el verdadero costo de conseguir aquello por lo cual nos estamos afanando? ¿Vale la pena por aquello que nos estamos afanando? Hermanos, a veces ni vale la pena, porque ya nos dimos cuenta que lo que nos ha quedado son las consecuencias, hermanos, las consecuencias de nuestros propios errores. Entonces, aquí encontramos alguna respuesta. Dice: la respuesta de un hombre amable. En toda la historia de la religión después de Jesús y de Moisés, quizás no se encontrará un hombre tan amable como San Francisco de Sales. Y este sabio consejero, que con su redacción espiritual llevó a miles de personas a la santidad, cuando al ser perseguido o injuriado, veía que sus acompañantes estaban muy enojados y tramando venganzas, les decía: cuidado, porque el obrar movido por las emociones desagradables
es sumamente peligroso y dañino. En una verdadera pérdida, dedicar buena parte de nuestra vida a recordar ofensas y a preparar venganzas. Si alguien me ataca, recordaré a Cristo mi Redentor, que fue atacado injustamente y se callaba. Y si una persona deja de atacarme desde ese día, olvido todo el mal que me hizo y dijo contra mí, y mi esfuerzo por cultivar hacia ella los mejores sentimientos de amistad y de aprecio. En verdad que este gran hombre les decía a sus sentimientos y a su afán de vengarse: hasta aquí puedo llegar, de ahí no paso, porque gastaría mi vida amargándome inútilmente si concediera demasiada importancia y exagerado tiempo a recordar los males que me han hecho o me han sucedido. Y aquí vemos cuántas y cuántas veces nosotros nos hemos desgastado, hemos gastado todas nuestras energías que necesitamos para sobrevivir, hermanos, en este mundo, y a veces con esos sentimientos de resentimientos, de odios y de rencores, pensando cómo me puedo vengar. Y hasta cuando veo alguna causa negativa en contra de aquella persona que yo rechazo, que yo no amo, hasta hay gozo en el corazón. Ándele para que se le quite. Dios se escucha, Dios me está ayudando en la venganza. No, por favor, claro que no. Hermanos, no desgastemos el tiempo ni nuestras energías. ¿Qué tiempo nos va a faltar, hermanos, para conseguir nuestra salvación y de aquellos que el Señor nos ha confiado? La tía Cornelia dice: en mi juventud conocí una tía muy gruñona que se la pasaba quejándose y lamentándose porque su esposo había sido siempre muy agrio con ella y porque su hijo Gumersindo se había adueñado de una finca que ella imprudentemente le había escriturado. La llamábamos la tía Quejitas. Yo no conocí ni al tal esposo ni al taimado hijo, pues cuando ella la oía lamentarse, ya había pasado más de 40 años de esos hechos que tanto la amargaban. Y ella seguía concediéndole a su amargura mucho más del tiempo que la de que él se merecía, y pagando su precio demasiado corto en tristeza y rabias por aquello que había sucedido en su vida pasada. Pero un día, al oírle lamentarse por 100ª vez, me atreví a decirle: tía, ¿es verdad que su esposo hizo mal en tratarla tan duramente y que su hijo fue un injusto al quitarle su finca? Pero ¿no le parece que el haberse estado quejando y disgustando durante medio siglo por todos estos hechos es pagar un costo demasiado alto por semejantes cosas? Mis palabras hicieron tan efecto en ella como si se las hubiera dicho a la luna, porque la pobre anciana no aprendió desde joven a poner un límite a las tristezas y preocupaciones y a no dejarlas pasar de ahí. Era lo que ya decíamos, hermanos. A veces perdemos el tiempo, perdemos la energía y hasta nuestra propia vida. Y no conseguimos lo que queríamos, lo que buscábamos.
Entonces, vale la pena luchar por lo que verdaderamente vale la pena, hermanos. Porque cuando la luz del Espíritu Santo ha abierto nuestra mente, nuestro entendimiento, podemos verdaderamente, hermanos, descubrir lo bueno y lo malo. Y de esta manera vamos a rechazar lo malo y a aceptar todo el bien. También vemos otro testimonio, dice el pito de Franklin. El inventor del pararrayos, don Benjamin Franklin, contaba que siendo niño vio en una tienda un pito que le llamó la atención. Fue a su casa, abrió la alcancía y corrió a la tienda. Y sin preguntar el precio, dio por él, tal pito, todos sus ahorros. Llegó luego a casa y la recorrió durante la mañana pitando sin cesar. Pero al llegar sus hermanos y al saber ellos cuánto había dado por aquel aparatito sonador, se echaron a reír y le hicieron caer en cuenta de que había pagado un sobrecosto desproporcionado, 10 veces más de lo que el objeto valía en realidad. Y 60 años después, todavía Franklin recordaba la famosa compra que había hecho siendo un niño, y explicaba: la tristeza y la humillación que sufrí por haber pagado un sobrecosto tan grande por aquel pito fueron mucho más grandes y duraderas que las alegrías que experimenté pitando con él. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces ni siquiera tenemos noción lo que verdaderamente vale la pena luchar por ello. Por eso a veces gastamos nuestra vida, nuestras energías en cosas que verdaderamente, hermanos, no valen la pena. Y esto mismo dice, tendrán que repetir tantas personas en tantos sitios del mundo. El sobrecosto que se ha pagado en desgaste nervioso y en deterioro de la salud, por los miedos al futuro, los disgustos del presente y las tristezas por el pasado, habrán sido intensamente más grandes que las poquísimas ventajas de las preocupaciones y han podido proporcionar. Y entonces, ¿para qué seguir pagando sobrecostos inútiles y absurdos? ¿Para qué? A veces viendo programas, escuchando testimonios, viéndolos a veces de muy cerca, ¿verdad?, dice uno: Dios mío, ¿en qué gastamos el tiempo? Y a veces también decimos: ¿en qué gasto mi dinero? Más cuando estamos con esta enfermedad, ¿verdad?, de comprar y comprar y comprar. Entonces, hermanos, hasta que la luz del Espíritu Santo pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta de lo que verdaderamente vale la pena luchar y gastar nuestras energías. Por eso yo alabo y bendigo al Señor por todos aquellos hermanos que yo veo desgastando su vida, su tiempo, su tesoro, todo cuanto tienen por el reino de los cielos. Vale la pena apostar el todo por el todo. Vale la pena confiarnos, hermanos, a la divina providencia. Porque, hermanos, Dios no nos abandona. Dios no nos va a abandonar. Aunque aparentemente eso sentimos, pero nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y, hermanos, no quiero decir que este tema es solamente para mujeres, aunque está en su segmento El Ser Mujer, pero a todos mis hermanos, a todos nos ayuda. Hace poco que un hermano, ¿verdad?, decía que le estaba ayudando tanto este tema, un varón, ¿verdad? Y entonces yo digo, pues es que, hermanos, necesitamos, estos temas son para todos mis hermanos, porque todos sufrimos esta enfermedad de las preocupaciones. Por lo tanto, todos debemos de tener estas recetas, ¿verdad?, que nos están dando a través de estos testimonios de cómo vencer las preocupaciones. Y como les decía, hay que apostar el todo por el todo. Por eso también es muy importante para nosotros el hacer un alto, ¿verdad?, en nuestras vidas. A veces es muy bueno, aunque a veces le tenemos miedo a la soledad, hermanos, a veces si yo, en este caso, quiero disfrutar la soledad, pues que sea para preguntarle al Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué he hecho mal? ¿Y qué debo de hacer? Mis hermanos, es maravilloso. Pero si la soledad nos encierra en amarguras, en odios, en resentimientos y en tantas cosas, y ahí nos va a hundir, mis hermanos, pues vale más salir, hasta caminar o hacer algo, un apostolado, algo, pero no dejarnos vencer por esas preocupaciones, no dejarnos, hermanos, en este caso, llevar por querer estar ahí encerrados, porque con mucha facilidad, hermanos, nos llega la depresión y ahí nos va a hundir y ahí nos va a enterrar. Entonces vemos a través de estos ejemplos, dice que los dos que pagaron, dice, un sobrecosto y exagerado, ¿verdad? El gran ruso, autor de novelas, dice que La Guerra y la Paz pagó junto con su esposa uno de los sobrecostos más exagerados y dañosas de la historia. Vamos a ver qué sucedió en esto. Este escritor dice, se casó locamente enamorado de su mujer, pero se casó con unos labios que sonreían, con una piel de miel, con una voz encantadora, y no se dio cuenta de que se casaba con alguien que tenía un temperamento insoportable. Y de allí vinieron sus penas. Su mujer sufría de celos y esta enfermedad nerviosa que, según Salomón, viene del infierno, amargó la vida de los dos. Ella lo seguía silenciosamente a todas partes, con el temor que le pudiera ser infiel al matrimonio. Dicen que no le faltaba sino repetir lo que hacía Eva. Cuando le empezaron a llegar los celos, que cada tarde, cuando Adán regresaba del trabajo, ella le contaba las costillas por si acaso. ¿Y qué hizo el señor Tosley ante este sufrimiento? Olvidarlo. No darle sino la importancia que se le debe dar a una enfermedad nerviosa.
Pues no. Él se dedicó a escribir un diario en el cual pasaba horas y horas redactando las razones que él quería que la posteridad supiera, para que se reconociera que toda la culpa era de su mujer. Y ella, al saber esto, se dedicó a escribir otro diario titulado ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? En el cual describía a su marido como un demonio doméstico, y ella se presentaba como una mártir inocente, y así lograr convertir su hogar en lo que el mismo Tosley llamó un manicomio. ¿Y qué consiguieron con todo esto? Que nosotros, los admiradores por ello, nada de eso. A nosotros nos interesa más un granito que tengamos en la cabeza que todas las peleas de Tosley y su mujer. Entonces, ¿qué consiguieron? Una vida de infierno que les duró 50 años. Y he aquí otros dos tan imprudentes como el niño Frankie. Gastaron todos sus ahorros, su alegría y su paz en comprar exagerado sobrecosto un pito que solo le sirvió para hacer un bonche inútil. Qué distinta hubiera sido una existencia si a tiempo hubiera dicho: basta, hasta aquí puedo llegar perdiendo energía. De aquí para allá no doy un paso más en esta perdedera de fuerzas nerviosas. Entonces, es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Necesitamos espacios de oración. Necesitamos espacios de soledad. Necesitamos espacios, hermanos, para ir al sagrario, para platicar con el Señor y preguntarle: ¿qué estoy haciendo de mi vida? Hermanos, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que a veces, aunque estamos haciendo las cosas de Dios, no son las que Dios quiere que hagamos. Por eso es muy importante que le preguntemos al Señor. Tenemos que preguntarle: Señor, lo que estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga. Y si no es así, hermanos, preguntémosle también entonces: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Para qué me has llamado? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis carismas? Para esta enseñanza que estamos viendo, necesitamos verdaderamente, hermanos, revisarnos y no echarle toda la culpa al cónyuge o al otro, porque a veces nosotros nos queremos lavar las manos y solamente culpamos a los demás. Y yo no tengo ninguna culpa, solamente el otro. Entonces, ciertamente sabemos que la mayor responsabilidad, hermanos, cae en el más maduro, en el que más sabe, sí. Pero recuerden, hay que poner un hasta aquí. Porque si no ponemos un hasta aquí, vamos a involucrarnos, hermanos, a veces en los jueguitos de los demás. Y ahí estoy, jugando y perdiendo mi tiempo, perdiendo mi energía, y de esta manera no voy a llegar a donde debo de llegar. Y para llegar a donde debo de llegar, debo de saber que tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer. No lo de los demás, sino lo que a mí me corresponde hacer. Por esa razón,
necesitamos pues ser hombres y mujeres de oración. Necesitamos, hermanos, si tú no sabes a dónde acudir, pues ve, busca a tu parroquia, ve a tu parroquia, pregúntale a tu sacerdote dónde tú te puedes acomodar para que vayas conociendo qué es lo que hay en tu parroquia, qué puedes hacer. Hermanos, a veces nos desesperamos porque queremos que inmediatamente el Señor nos muestre lo que tenemos que hacer. Pero a veces, hermanos, cuando llegamos a nuestra parroquia, a veces lo único que podemos hacer por lo pronto, por falta de formación, por falta de conocimiento, por falta de una experiencia de Dios en mi vida, por lo pronto, barrer y mapear. Y por ahí podemos empezar. No quieras llegar a tu parroquia queriendo ser el predicador. No quieras llegar a tu parroquia queriendo hacer lo que en estos momentos está haciendo el que ya tiene años ahí. Hermanos, tenemos que empezar desde abajo y dejarnos formar por el Señor y buscar consejo, buscar a aquellos hermanos que nos pueden ayudar, que nos pueden instruir. Yo te he contado cuando mi primera experiencia en el Señor, yo lo que quería hacer inmediatamente es ir a decirle a toda la gente que Jesús está vivo. Yo quiero decirle a la gente que Jesús está vivo. Y me dijo mi catequista, se lo vas a decir con ese brillo de tu rostro que ahora tienes, con tu testimonio, pero por lo pronto con tu boca no lo podrás hacer, porque necesitas ser formada. Y después ya lo podrás hacer. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Regresamos, hermanos. Estamos viendo este tema que se llama el verdadero costo. ¿Cuánto hemos pagado por lo que ahora tenemos? Y ahora lo que tenemos vale la pena o es verdaderamente lo que verdaderamente teníamos que buscar. Hermanos, el verdadero tesoro es Dios. Él es el verdadero tesoro. Entonces, ya dijimos, dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadiduras. Entonces, Él mismo nos va a mostrar el camino. Pero, hermanos, a veces nos desesperamos. Nos desesperamos. Porque a veces, como dicen por ahí, entre más sabemos, más queremos saber. Y qué bueno. Pero también entre más sabemos, nos damos cuenta que menos sabemos. ¡Uy! Estoy en cero todavía. Cuando nos metemos a estudiar a profundidad, nos damos cuenta que somos ignorantes. Yo, Belén, soy ignorante. ¿Por qué? Porque si me meto, hermanos, a esculcar, me voy a dar cuenta que no sé nada. Entonces, ahí es donde digo, Señor, entonces, ¿qué he estado haciendo? ¿Haciéndome tonta? ¿Perdiendo el tiempo? ¿Haciéndonos lo que no tenía que hacer? Entonces, por eso te digo, no perdamos el tiempo. Aún
aunque estés barriendo, aún en ese momento, síguele pidiendo al Señor, síguele diciendo, Señor, muéstrame el camino por donde yo tendré que continuar el camino. Recuerdo mucho un testimonio que nos daba un predicador. Dice, un excelente predicador, dice que él empezó tocando la guitarra. Y bueno, pues él iba a los retiros y él tocaba la guitarra. Y ese día dice que, pues él fue y dijo, bueno, pues voy a servir al Señor en lo que yo sé hacer. Voy a tocar la guitarra en la alabanza. Entonces, empezó a tocar la guitarra y todo, ¿verdad? Entonces dice que al rato llega el coordinador y le dice, ¿qué crees? Este predicador se llama Salvador. ¿Qué crees, Salvador? Dice que el predicador del tema que sigue no llegó. Y entonces alguien tiene que hacer esta predicación. ¿Cómo ves si la das tú? Santo Dios, pero pues si yo lo único que sabía, ¿verdad? Pues era tocar la guitarra. Era todo lo que sabía. Entonces, ahora sí que a veces yo me imagino a Dios hasta riéndose de nosotros, porque a veces hacemos cada cosa que hasta yo creo que se ríe de nosotros. Entonces dice este hermano, pasó, se llevó su Biblia y entonces él les empieza a leer, ¿verdad? Pues lo que, ahora sí lo que a él se le viniera, ¿verdad? Pero en sí, nada tenía que ver con la prédica que le correspondía. Entonces, él empieza, pero sí, bien, con muchas ganas, con mucha energía y todo, y entonces dice que lo primero que les dice, hermanos, si ustedes no se convierten, se van a ir al infierno. Eso fue lo primero que les dijo, ¿verdad? Entonces, válgame Dios, dice el coordinador, ¿qué tonterías está diciendo este? ¿Verdad? Pues tontería, ¿verdad? Pero en tontería, por allá alguien le llegó, ¡ay, Dios mío! Entonces tengo que convertirme, tengo que dejar el camino torcido que llevo y regresarme al Señor. Hermanos, Dios se vale de todo. De todo, aunque ese hombre que tocaba solamente la guitarra en ese momento dijo tonterías, con esas tonterías tocó el corazón de alguien que tenía que convertirse de veras. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nosotros constantemente tenemos que hacer. Hermanos, a veces es una palabra muy peligrosa a veces para los que tenemos tiempo en el Señor, que nos dicen, no, pues tú qué, tú fácil, para pasar a predicar es fácil porque ni vergüenza, ni miedo, ni te tiemblan las piernas. No, claro que tiemblan las piernas, claro que titubeas y puedes decir hasta tonterías. Hermanos, aquel predicador que no le tiemblen las piernas, aquel predicador que no tenga miedo, pobre de él, le va como en feria. Mis hermanos, yo te dije, sin Dios, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Entonces, por esto, ya decíamos, ya basta aquí, hasta aquí puedo estar ya gastando energías, perdiendo el tiempo y todo. Hasta aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Preguntémosle al Señor. Y aún aquellos que tenemos mucho tiempo recorriendo el camino, tenemos más peligros, hermanos. Por lo tanto, tenemos que ir al sagrario y decirle, Señor, ¿lo que estoy haciendo te agrada? ¿Es lo que tú quieres que yo haga? ¿Así quieres que yo lo haga, Señor? Y quiero decirte que a veces, hermanos, nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces,
¿cuál es el propósito entonces de esta enseñanza? La regla número 5 será hacerme 3 preguntas. Debo de hacerme 3 preguntas en esos espacios de silencio, en esos espacios de soledad ante Jesús sacramentado. Número 1. ¿En qué problema estoy gastando más mis energías de las que me conviene gastar? Es que a veces, cuando tenemos muchos problemas, a veces, hermanos, está uno con los hijos, otro con el esposo, otro con lo económico, otro con acá y allá, ¿verdad? Y decimos, Dios mío, ¿con cuál problema tengo que enfocarme? Y nosotros humanamente, al que más nos conviene. Pero si le preguntamos al Señor, Señor, yo te entrego todos estos problemas, pero muéstrame cuál es el que necesita mayor atención. Yo sé que tú todos los puedes resolver y los vas a resolver a su tiempo. Dame también la paciencia de esperar el momento. Y el Señor no lo va a dar. Entonces, repito la primera pregunta. ¿En qué problema estoy gastando más energías de las que me conviene gastar? Segunda, ¿hasta dónde voy a fijar el límite al que puedo llegar preocupándome por esto sin pasar de ahí? Ya dijimos, ¿verdad? Ya dijimos y dimos un testimonio de una persona llamada Margarita, ¿verdad? Ella dijo, hasta aquí con mi hija. Y entonces, hija, hasta aquí puedes estar aquí en la casa, no más. Que Dios te bendiga, te amo, siempre oraré por ti, pero aquí en la casa ya no puedes estar. Hermanos, pues vemos que a veces sin reglas y sin nada, haciendo y deshaciendo, y nosotros permitiendo. Entonces, ¿hasta dónde voy a fijar entonces el límite, ¿verdad?, al que puedo llegar preocupándome por esto sin pasar de ahí? Tercera pregunta. ¿Cuánto voy a pagar por este pito que tanto me preocupa? ¿No estaré pagando más de lo debido? ¿Sí? Y pone el ejemplo, en este caso, del pito, que este hombre que fue a comprar su pito agarró su alcancía y fue y dio el dinero sin ni siquiera preguntar cuánto cuesta ese pito, ¿verdad? Y dio toda su alcancía, su dinero. Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Hermano, hermana, yo quiero unirme a ti en estos momentos y juntos poner en manos de Dios nuestras necesidades, nuestros problemas. Dios ya los conoce, pero nosotros, hermanos, no los hemos puesto en manos del Señor. No hemos confiado, no hemos ofrendado suficiente oración. Pidámosle al Señor un espíritu fuerte de oración, de penitencia, de tal manera que podamos, hermanos, deshacernos de esos pitos que nos están desgastando, que nos están atormentando, que están entorpeciendo nuestro espíritu. Hermanos, que Dios en su bondad, en su gran misericordia, acoja tus necesidades y las mías, tus problemas y los míos en sus manos, y que derrame abundantes gracias y abundantes bendiciones en cada uno de nosotros, que así sea. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer,
Tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor.